El problema es definir cuál empezó primero. Si primero hubo unas reacciones químicas análogas a los procesos metabólicos, o si primero fue un protolenguaje que transmite el ADN y indica cómo plegar las enzimas para los procesos, o una membrana protectora. Déjeme explicar un poquito mejor cuál es el complique. Las reacciones metabólicas son importantes para poder copiar el ADN, transmitir el ADN y generar enzimas o proteínas. Las reacciones metabólicas, o sea, la generación de ATP, también son importantes para crear el cuerpo físico, los órganos, en el caso de las bacterias, su membrana y otros orgánulos, ¿no? Ahora, el protolenguaje o el código genético es el que me dice qué tipo de metabolismo es. O sea, digamos, una cianobacteria hace fotosíntesis porque tiene en su lenguaje cómo crear enzimas y proteínas para hacer el metabolismo basado en fotosíntesis, mientras que otras bacterias tienen en su ADN cómo generar enzimas para hacer metabolismos basados, por ejemplo, en hierro y azufre. Y también en el mismo código genético me dice cómo ensamblar el cuerpo físico o la membrana. Y también la membrana protectora es muy importante porque esta membrana me protege el ADN y me protege también las reacciones químicas del medio ambiente abiótico. Porque si yo tengo, digamos, un ADN suelto, lo más probable es que se combine con otros compuestos y me dañe la cadena del ADN o la molécula, macromolécula del ADN o molécula de ADN. Y la membrana protectora también me protege de las reacciones químicas. Digamos que yo quiero hacer una glucosa a partir del azufre o el hierro en los hidrotermales, pero se mete ahí otros compuestos, como una membrana protectora, entonces me daña la reacción. Entonces, por eso también la membrana es importante que esté para proteger estas cosas. Y ese es el dilema. Entonces, ¿cuál fue el primero? Y hay varias versiones y cada teoría tiene sus pros y sus contras y se los voy a decir. Estas son las teorías y se dividen en tres. Que primero fue el metabolismo, favoreciendo las reacciones metabólicas. Primero fue el ADN, favoreciendo el origen de las enzimas, de las proteínas. Y la otra es que es primero la membrana, que la membrana se crea y ya luego puede proteger las reacciones metabólicas y proteger el material genético, las moléculas genéticas. Esas son las tres tipos de teorías y les voy a decir las más populares. Algunas las nombré la vez pasada, pero aquí les voy a decir los pros y los contras. No lo dije antes porque no había tiempo. Aquí ya hay más tiempo, se los comento. Un ejemplo de teoría primera de metabolismo es la teoría del mundo del hierro y del hierro sulfuro. Y todos sabemos, por lo que conté la semana pasada, en la conferencia pasada, que es la que se basa que la vida empezó en los hidrotermales submarinos, porque aquí se han encontrado bacterias que hacen metabolismo, hacen glucólisis quimiosintéticamente a partir del hierro y el azufre y utiliza la energía o el calor de los hidrotermales. Entonces, esta teoría se basa en que primero fue el metabolismo. Tiene a favor de que todos los estudios filogenéticos de los que tienen que ver con los genes y el árbol evolutivo, entonces lo que se hace más o menos es buscar un consenso de cuáles genes son más comunes y después de hacer el consenso y determinar cuáles son los genes más comunes, según la idea del investigador, la mayoría, por no decir que todos, dicen que los genes más comunes son los del metabolismo del hierro y el azufre. El problema es que esto tiene un sesgo y el sesgo, esto no es secreto, los mismos que hacen estos papers de investigaciones lo dicen, es que la vida, sobre todo la bacteriana y las arqueas, estos genes a veces no se heredan de manera vertical, sino que a veces son horizontales. Por ejemplo, la conjugación bacteriana, luego les explico qué es eso. Y recientemente se ha descubierto, se ha estudiado una rama nueva de la genética, un paradigma nuevo en la genética que es la epigénesis, la epigenética. Entonces, con la conjunción bacteriana y la epigenética, pone muchos problemas para esto. Más adelante les explico qué es. Y el otro problema es que no explica por ningún lado la teoría del mundo del hierro sulfuro, ni hay posibilidad de que se explique por qué existe la homoquiralidad en los compuestos orgánicos.
Todas las proteínas y aminoácidos se hacen con la homoquilalidad al lado izquierdo, levógiro, y toda la información genética del ADN, el ADN se hace con homoquilalidad al lado derecho, destrógiro. Esto quiere decir que tienen un sentido. Los aminoácidos al lado izquierdo y el código genético, las bases nitrogenadas y todos los nucleótidos hacia el lado derecho. Y esto actualmente se ha estudiado mucho y en la vida, en todos los seres vivientes, si se hacen aminoácidos para otro lado, no funciona, y si hace ADN o bases nitrogenadas, nucleótidos hacia el otro lado, tampoco funciona. Solo funciona en un solo sentido. Y eso no lo puede explicar todavía esta teoría. Y también hay complique para las otras teorías, ¿no? O sea, hay que ser honestos en esto, ¿no? Esto todavía es un misterio. Está en proceso de resolverse. Y además, otra de las dificultades de la teoría del mundo del hierro sulfuro es que en las profundidades de los océanos, de los mares, de las lagunas, es muy difícil que se concentre la glucosa, los compuestos de glucosa, los compuestos de nucleótidos por acumulación, porque se demora mucho. Entonces, en estos ambientes de las profundidades hay trazas de estos compuestos, por probabilidad se calcula eso, mientras que en la superficie de una laguna, del océano, de una charca, hay más chances de que se encuentren más de estos compuestos que son indispensables. En el caso de la glucosa para empezar metabolismos, y en el caso del ADN, de los nucleótidos para formar la cadena de ADN. La otra teoría es primero el ARN, y el ejemplo principal es la teoría del mundo del ARN. ¿En qué consiste esta teoría? La teoría del mundo del ARN dice que primero los compuestos o los ladrillos para hacer el código genético, las bases nitrogenadas, la glucosa, hacia la pentosa, con que se agarran las bases nitrogenadas, y el grupo fosfato, se pueden crear aquí con mayor frecuencia, en estas zonas donde están descargas eléctricas, radiación ultravioleta. Se pueden crear con mayor frecuencia, pero también con mayor frecuencia se pueden destruir, ¿no? Por los radiación ultravioleta. El caso es que se fabrica más que en las profundidades de los océanos, ¿no? Pero la teoría dice que el ADN se creó una especie de protolenguaje, del protolenguaje se empezó a transmitir cómo crear ciertas reacciones y compuestos, como proteínas básicas sencillas, y luego ya crea la membrana, y los complejos metabólicos son complejos porque realmente para hacer una reacción metabólica todos los seres vivientes utilizan un complejo de enzimas y proteínas. Esta teoría tuvo un gran apoyo o una gran subida de interés, ganó popularidad cuando se descubrieron los ribosimas. Los ribosimas es un código de ARN que sirve para catalizar ciertas cosas. Y se pensaba, antes del descubrimiento de las ribosimas, que los únicos que podían catalizar eran las enzimas o proteínas. Pero al descubrirse las ribosimas, se da chance de que el mismo ADN sea como las primeras enzimas catalíticas. Entonces, por eso se dice que, bueno, este mundo que se puede autorreplicar, un ARN autorreplicante, porque este ARN puede replicar otro ARN, por eso yo hice una ARN autorreplicante, puede ser el origen más adelante de las enzimas, y de esas enzimas se puede hacer ya los procesos metabólicos. El problema realmente radica es en que, primero, en la superficie de los océanos o de las aguas de las charcas, este nucleótido, más exactamente la citosina, es muy, digamos, no dura mucho, fácilmente se desbarata por la radiación ultravioleta. Entonces, esa es una dificultad, de que primero se empiece un ARN en la superficie, ¿no? Pero al fin y al cabo también se crean. Entonces la idea es que se creen y se mantengan de alguna forma, ¿no? Pero el problema principal, y ese es el obstáculo hasta ahora principal, es que si bien el ribosima es un ARN que puede catalizar otro ARN, no es autorreplicante por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? El ARN que sirve para catalizar se ha plegado, y una vez plegado, por sí mismo no puede desplegarse para ser leído. Él utiliza otras enzimas para desplegarse.
O sea que hasta ahora la principal dificultad de esta teoría del mundo ARN es que si bien existe un ARN catalizador que se plegó como para hacer función de enzima, él no puede autodesplegarse por sí mismo y leerse. Para autodesplegarse necesita ayuda de enzimas. Y por lo pronto las enzimas no podrían estar hechas en los inicios. Y ese es el principal problema. Y las otras teorías son que primero fue la membrana, y una vez que está la membrana, se puede generar las reacciones químicas análogas a los procesos metabólicos y se puede crear una molécula para almacenar la información genética. Y el ejemplo principal es teoría del mundo de los lípidos. Y el primero en hablar de esto fue Oparin, y le puso los coacervados. Coacervados es donde primero se mezcla todo y se crea una especie de protección, una membrana, y ahí ya se puede, en esa protección, en una especie de membrana, ya con ese ambiente medio controlado por la membrana y que aísla del medio ambiente afuera, pueden existir ya reacciones metabólicas y moléculas de ADN sin que se dañen por interacción de otros compuestos ajenos o por fuera de la membrana. El caso es que eso se perdió por mucho tiempo, esta idea, hasta que este señor, Sidney Fox, descubrió que los fosfolípidos son lípidos, un lípido es como un hidrocarburos aromáticos con un grupo fosfato, los fosfolípidos, de manera abiológica, o sea, sin ayuda de procesos biológicos, estos mismos se autoorganizan y forman estos tipos de membranas. Así. Entonces, con experimentos que ya se ha repetido muchas veces, estos fosfolípidos se pueden autoorganizar. Y esto tiene la característica de que estas partes de acá encima son hidrofóbicas, o sea que impiden que se disuelva fácilmente, y aquí protege lo que esté adentro, las reacciones químicas, los compuestos químicos. Entonces por eso ganó también otra vez popularidad gracias a este señor. Pero de todas maneras sigue habiendo mucha discusión, hay bandos y los bandos a veces no generan consenso, y lo bueno de eso es que no se pueden echar cuento una teoría frente a otra teoría. Entonces avanza lento pero seguro. De hecho hay muchas teorías, bastantes teorías, les di ejemplo de las que más se habla, de las que más hay literatura, y por supuesto cada teoría tiene subteorías de cómo se genera las otras dos partes que le hacen falta.